Hola, vamos a comenzar con el capítulo 9 del libro Yo Medium, el hallazgo de la técnica. No olviden suscribirse, compartir y darle like al video para tener eso conmigo. Bien, capítulo 9. Sí, capítulo 9. Fotografiando el holograma. En el capítulo 3 de este texto hablé sobre la vez en que descubrí que el holograma reaccionaba a la luz. En aquel entonces estaba muy interesada en lograr fotografiarlo, por lo que si el holograma reaccionaba a la luz, podía hacer uso de este fenómeno para lograrlo. Pero para esto visité al doctor René Drucker, director de investigación científica de la UNAM. Como antes lo mencioné, me llevaron de área en área hasta que en biología me dijeron que definitivamente no me ayudarían. Así que nos tocó a Vicky y a mí intentar tomar la fotografía al holograma sin ayuda. Empezamos a hacer fotografías muy sencillas tratando de que apareciera el holograma y jamás apareció. Posteriormente, cuando Ralph llegó de Suecia, comenzamos a intentarlo de una manera más profesional. Él tenía cámaras chéveres y todo, o sea, otro rollo. Se grababan videos y se tomaban fotografías al momento de hablar con el espejo. Grabábamos todo, absolutamente todo. En esa época, cada 6 meses le llevaba a mi papá dinero en dólares hasta Colombia, porque mi hermana Isabel ya había muerto y quedé a cargo de él. El día que sacamos el dinero del banco, me acompañaba Ralph. Fuimos asaltados. Recuerdo que saqué $8,000 y que íbamos en mi coche Sentra. Me quedé con muy pocos dólares porque casi había sacado el total para llevárselos. Nos quitaron las llaves del coche, nos encañonaron, me arrebataron mi cartera y a Ralph le quitaron una cruz de esmeraldas que había comprado en Colombia. Le llamé a mi papá para contarle sobre el asalto y que me habían robado su dinero. Se enojó y por ende yo también me enojé con él, ya que al contarle sobre el asalto su respuesta fue: ¿y ahora quién traerá mi dinero? Me enojé bastante porque yo quería muchísimo a mi padre y a él lo único que le importó fue el dinero. O sea, ya estaba muy neurotizado, ya estaba grande y muy neurotizado y bueno, no debía haberme enganchado. El caso es que sí me enganché. Además de que dudó sobre la veracidad del asalto. Para esto ya habíamos comprado los boletos de avión, por lo que Ralph y yo nos fuimos a Colombia a seguir trabajando los hologramas. Íbamos a museos, tocábamos las esculturas y brotaba el holograma. Tratábamos de entender el significado mientras que también lo aprovechábamos como un paseo, ya que Ralph no conocía Colombia. La situación con mi papá estuvo muy tensa en ese viaje, pero aún así logramos tomar muchas fotografías y videos, pero desafortunadamente en ninguno de estos logramos captar el holograma. Ralph, quien realizó la toma de las fotografías y los videos, se encargó de guardar el material. Regresando a México, seguimos adelante con puntos psíquicos porque para ese momento yo ya había descubierto que el holograma conducía. 2 o 3 años después, Ralph me dice: María José, tengo la fotografía del holograma. Me preguntó si recordaba que en uno de los viajes a Colombia, él había tomado una fotografía mientras yo estaba frente a mi papá, el cual estaba escribiendo a máquina, a lo que respondí que sí.
La escena estaba compuesta de la siguiente manera. Ralph, mi papá y yo estábamos en la estancia de su departamento en Colombia. Mi papá estaba redactando algo con su máquina de escribir antigua. A un costado de la máquina de escribir y de mi padre hay un espejo frente al cual yo estaba parada tratando de evitar no salir en la foto. Ralph estaba frente a nosotros, toma la fotografía enfocando a mi padre. Aquí les mando la fotografía y pues bueno, les mando esa fotografía, la primera fotografía, y ahí en el espejo se ve la imagen de alguien. Pero no soy yo, la imagen de un tipo con bigote. Bueno, agrandando esa foto, aparece la imagen del tipo de bigote. Bueno, en esta fotografía, en lugar de ser mi reflejo, el que se ve en el espejo, aparece un hombre con bigote. Créanme, yo no tengo tanto bigote. Sí tengo bigote, pero no tengo tanto. Al ver la foto, simplemente me impresioné. Ralph ni yo sabíamos de quién se trataba, así que le marqué a mi padre porque nos había comentado que sentía que un fantasma andaba rondando su casa, pues le movían constantemente sus monedas, y al enterarse de la noticia se puso feliz. Mi papá ya estaba tan familiarizado con ese fantasma que hasta le puso nombre propio, Leonardo. Leonardo y su galera, porque le decía al departamento la galera, entonces era Leonardo y su galera. Ralph se puso a jugar con la foto y le quitó el bigote, lo que me ayudó a reconocer a mi ex esposo. Pero el hombre de la imagen no tenía su nariz, por lo que me puse a pensar y recordé que él, mi ex esposo, me había relatado que cuando él tenía 19 años sufrió un accidente. Yo le conocí hasta sus 27 años, por lo que tuvieron que realizarle una cirugía de nariz. Derivado de esto, su nariz cambió. Esto ayuda a pensar que en verdad el holograma lee la realidad y puede ir más allá, hasta de las cirugías. O sea, mi ex esposo tenía una nariz de gancho, que se ve claramente en la foto que es de gancho. Al quitarle el bigote lo reconocí, pero esa nariz de gancho no era la nariz que tenía Pepe ya, o sea, mi ex esposo ya grande. Entonces no la reconocí, pero después recordé lo del accidente y entonces le arreglaron la nariz le quedó recta. Aquí está la nueva foto de Pepe con su nariz recta, que no es la nariz que realmente tiene la foto. Por lo tanto, me doy cuenta que el holograma, lo que él lee, es la verdadera realidad. La foto de él, pero con su nariz original. Le di la foto a mis hijos para que se la mostraran a su papá, el que confirmó que efectivamente se trataba de él y dijo que esa era su nariz anterior, que ese era él antes del accidente automovilístico que lo llevó a la cirugía que transformó su nariz. Seguros de que se trataba de mi ex esposo, llamé a mi papá para decirle, cuestión que le enojó, ya que él ya le tenía cariño a su fantasma. En el reflejo del espejo debería verse mi rostro. En realidad se vio el de mi ex esposo, es decir, su holograma. ¿Cómo lo logramos? Aún no lo sabemos. Después de esto, en Suecia, Ralph se fue a una tienda para imprimir la foto del holograma a color. De ahí pasó a una tienda de ropa con todo y foto, y al salir de la tienda
de ropa, sonó la alarma de mercancía robada. Llegó la policía de la tienda y la vergüenza que le provocó el que pensaran que era un ladrón fue muy grande. Lo revisaron y no encontraron nada, pero cuando soltó la foto dejó de sonar la alarma. Era la foto la que había hecho sonar la alarma. Al llegar a su casa me llamó para contarme que la foto podría estar energizada. Me emocioné por lo que hice lo mismo en México. Imprimí la foto a color y me fui feliz al supermercado. Pero a diferencia de Ralph, el detector emitía alerta con o sin que yo portara la fotografía. Quité la foto, quité mi bolso y seguía sonando. Era algo en mí y no en la foto, lo que puso en duda la veracidad de nuestros resultados. Nunca supimos si la foto tenía cierta energía porque conmigo no pasó lo mismo que con Ralph en Suecia. Aquí está una foto de mi papá, la foto en el espejo, y estoy poniendo mi perfil. Era yo, o sea, estoy poniendo ahí mi perfil y el perfil que aparece en la foto. Y son muy diferentes, o sea, ¿cómo pudo salir esa foto? Pues ahí se ve claramente que no era mi perfil. Bien, aunque tenemos la foto del holograma, no hay forma de comprobarlo o hacerlo público. Lamento mucho que así sea, pero sinceramente no considero tan importante que los demás me crean. Lo más importante es que nosotros podamos creer, porque eso es un salto en las investigaciones. El saber que el holograma sí puede fotografiar y que los resultados son tan nítidos, confirma la hipótesis de ser un evento externo que reacciona a cierto tipo de luz y a otros factores que hasta el momento desconozco. En esa ocasión, es cierto que solo estábamos mi papá, que en paz descanse, Ralph, mi novio, que en paz descanse también ahorita, y yo, por lo que es imposible que mi ex esposo fuera captado por la cámara y mucho menos con una nariz que perdió hace muchos años, lo que nos hizo preguntarnos una y otra vez cómo es que habíamos logrado captar el holograma en una fotografía. Pensamos que era por la hora, por el clima, pensamos que era el espejo, porque el presidente de Estados Unidos de América, Abraham Lincoln, veía en su espejo muchas cosas. En esa época los espejos eran de un espesor más ancho. Como a mi padre le gustaban las antigüedades, le preguntamos el origen del espejo, nos dijo que lo había adquirido en el mercado de las pulgas, que era posible que se tratara de un espejo antiguo, lo que nos obligaba a regresar a Colombia a desarmar su adorado espejo para analizarlo, cuestión que sin duda alguna no le iba a gustar a mi papá. Al llegar a Colombia, desarmamos el espejo y nos encontramos con que no tenía el espejo el espesor de uno de estos espejos antiguos. Además, intentamos volver a fotografiar el holograma y no lo logramos. Hicimos otros experimentos. En algunos salió el holograma de mi abuela, la madre de mi papá, pero ninguno tan nítido como el de mi ex esposo. Es que esa foto se ve nítido el holograma de mi ex esposo. A partir de esto me pregunté cuántas veces habrá pasado esto, y como el cerebro no lo codifica, dejamos pasar la foto y tal vez nunca vemos que hay algo extraño en ella. En conclusión, te cambies lo que te cambies, el holograma muestra la verdadera realidad. Puede engañarnos a nosotros porque yo no lo conocí con esa nariz, pero el holograma muestra la verdadera realidad. La foto no es una fotografía fantasmal, es una foto realmente nítida, lo que afirma
que ya no hay hipótesis, ya que la imagen está ahí. Lo que me llamó mucho la atención de la imagen es que el cabello de mi ex esposo es lacio y en la foto es mi pelo chino. He visto en los hologramas que el cabello sí cambia según lo tenga la persona del holograma. En esta ocasión no sucedió y no sé por qué. Ni idea. Bien, aquí hay una imagen de mía que no es mía. O sea, esa nariz, esa cara, esa no soy yo. Esta es otra de cientos de fotos cuando intentábamos trabajar en el espejo con mi padre. Muy interesante, pero nada que ver con la primera. Lo que sí me queda claro es que no soy yo, es mi abuela. Esa es la cara de mi abuela. Una segunda conclusión es que necesitamos más trabajo porque el avance es poco. Fin del capítulo 9. Ok, nos vemos en el siguiente capítulo. Acuérdense, compartan, denle like y activen la campanita y suscríbanse. Bueno, nos vemos.